Ejaya Sheba Badad, Ahí Rabat Iram, Ayetake Almaná, cómo habitó desolada Badad, cómo habitó desolada la ciudad tan concurrida, Rabat Iram, tan poblada que era Jerusalén, cómo quedó desolada. Rabat y Bagoim, Sarat y Bamedinot, era grande entre las naciones, presidente, ministra entre los pueblos, Ayetala más, se convirtió en esclava. El pueblo de Israel, una de las categorías que tiene es En Am Levadad Ishkon, es un pueblo Levadad. ¿Qué quiere decir Levadad? Solo, solitario, aislado. Es un pueblo aislado de todos los pueblos. Es una categoría, ser Levadad, la categoría del pueblo de Israel que se impresionó el profeta Bilam Arashá. En Am Levadad Ishkon, es un pueblo exclusivo, único, diferente, raro, aislado, sus costumbres diferentes, su forma de ser, y eso es una categoría para el pueblo de Israel. Y acá está diciendo Ejaya Sheba Badad, cómo habitó Badad. No dijimos que Badad es bueno. Una cosa es Levadad y otra cosa es Badad. Levadad quiere decir aislado y Badad quiere decir desolado. El pueblo de Israel tiene dos opciones, o aislado, o Levadad, o Badad. Entra aquí. Solamente tenemos dos opciones: o nos aislamos de los goín y hacemos nuestra vida diferente a ellos, o Barminan terminamos estando desolados. Como dice el pasuk en Megilat Ejá también, dice Galetá Yehudá Meoni Umeroba Abodá, se fue el Galut, se fue al exilio el Yehudá por tanta pobreza y por tanto trabajo. Y Yasheva Bagoim, ella habitó Bagoim. ¿Qué quiere decir Yasheva Bagoim? Habitó en los Goim. No dice habitó en las tierras de los Goim. Si nosotros habitamos en las tierras de los Goim, eso no es tan grave. Pero Yasheva Bagoim, habitaron dentro de los Goim. Dentro de los Goim quiere decir que se adentraron a los conceptos goístas. Y eso es lo que provoca la destrucción del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es... ¿Por qué salimos de Egipto? Dice la Agadá de Pesach, mi Pené, Sheat Goy, mi Kerev Goy, una nación dentro de otra nación. Melamed Shayu Israel Metsuyanim Sham, que Israel estaban caracterizados. No había forma de que se confunda un judío con un egipcio. La manera de vestir, la manera de hablar, la manera de conducirse, la forma de... No podías darte cuenta que ese judío es un judío mexicano o un judío americano. Su forma de hablar no era mexicana, su forma de hablar era yehudí, judía. Y eso es lo que mantiene al pueblo de Israel sobreviviente a toda la diáspora que llevamos 2000 años. Es el pueblo de Israel en Am Levadad Ishkon, es o Levadad o Badad, o aislado o desolado. Si tú te aíslas, te multiplicas, creces, que Jojebea Shamaim Larov. Si tú tratas de infiltrarte a los goim y hacer igual que ellos, entonces el resultado final es Barminan Ejaya Sheba Badad, cómo habitó desolado. Ese es uno de los mensajes que tenemos que saber. Nosotros decimos la noche de Motzai Shabbat, hoy también lo dijimos en la tefilá, un rezo tremendo que tendríamos que tener miedo de decirlo. Miedo. ¿Por qué miedo? Vamos a ver. Porque sin darnos cuenta, en este rezo nos estamos sentenciando. Decimos así: Atajo Nantano Hashem Elokeinu Madadas, que tú nos diste inteligencia y sabiduría. Atá Mata Leabdil, tú dijiste que hay que distinguir entre Kodesh y Hol, lo sagrado y lo prófano. Ven, ¿qué más? Or Lehoshech, entre la luz y la oscuridad. Ven Yom HaShevi, entre el día séptimo,
Lesheshet Yemei HaMaaseh, a los 6 días, un día sagrado, los 6 días prófanos. Uben, Israel, la Amim. Y tú nos enseñaste a distinguir entre Israel, la Amim. Leí en un libro esta semana que en los tiempos de antes, cuando se le educaba a los hijos chiquitos, cuando un niño, por ejemplo, decía una mentira, ¿cómo se le educaba? Se le decía, un yehudí no miente, un yehudí no dice groserías, toda la educación venía acompañado, no te queda por tu categoría, es como un rey que le diga a su hijo, tú eres de la familia real, a ti no te queda, otros sí, pero tú no. El yehudí tiene que saber su categoría como yehudí, no le quedan ciertas actitudes, no le quedan. Eso quiere decir, ven Israel la Amim. Tú nos enseñaste a distinguir entre Israel. Todos son criaturas de Borolam, todos son necesarios para alguna función en el mundo, pero hay, así como el domingo, el lunes es necesario, pero Ben Sheshet Yemei HaMaaseh es un día Kodesh y un día Hol. La oscuridad es necesario para Mavdil Ben Or LeChoshech. Hay sagrado y hay prófano, hay luz y hay oscuridad, hay Shabbat y hay Hol, y hay Goy y hay Yehudi. Tienes que saber que aunque todo es necesario, pero hay niveles, hay escalas, hay jerarquías, y la persona debe conocer la jerarquía de las cosas para saber darle el lugar correcto al Shabbat, el lugar correcto al día, el lugar correcto a la noche, y el lugar correcto a tu categoría como Yehudi. Hasta ahí vamos bien. Lo que sigue después es lo más duro. Decimos en la tefilá cada Motzai Shabbat, que Shem Shivdaltanu Adonai Eloheinu Me'amei Aratzot U'Mishpechot Ha'adama. Así como tú nos diferenciaste, Dios, nuestro Dios, de los pueblos de la tierra y de las familias terrenales, Kach, de la misma manera, Pedenu Beatzilenu, rescátanos y sálvanos, mi Satán Ra, de algún acusador malo, o mi Pega Ra, de algún accidente malo, o mi Kol Shaot Raot Amitrageshot Lavo Baolam, y de cualquier momento y Gezerot malas que están por llegar al mundo. Así como tú nos diferenciaste de los Goim con el Shabbat, con el Kasher, con el Tzitzit, con el Tefilín, con la forma de hablar, con la forma de vestir, así como tú nos diferenciaste de ellos, tanta diferencia, en Am Levadad, nos hiciste un pueblo aislado, así también aíslanos en momentos en que tiene que venir algún decreto, alguna guerra masiva hacia México o hacia donde tenga que venir, que venga, pero por ejemplo si tiene que venir hacia un país, que venga al país, pero no a los Yehudim del país. Los Yehudim del país están aislados, están blindados, protegidos de todas las gezerot. Entonces eso le pedimos a Hashem. Así como tú nos has diferenciado de ellos en nuestra forma de ser, nuestra forma de conducir, nuestra forma de hablar, también diferenciarnos de ellos cuando tiene que llegar una gezerá, un decreto masivo, un temblor, alguna cosa que no nos pegue a nosotros, que estemos blindados y aislados de la desgracia. ¿Por qué digo nos estamos autocondenando? Porque decimos que Shem quiere decir en la misma proporción. En la misma proporción que estamos diferenciados Me'amei Aratzot, de los pueblos de la tierra y de las familias terrenales, en la misma proporción diferencianos de los decretos malos, de las enfermedades, de los cánceres, de los choques, de los asaltos, de los secuestros, que estemos blindados de todo eso en la misma proporción que estamos aislados de los goim en nuestra conducta. Entonces por eso dije que ese rezo es un rezo bueno, por un lado, pero por otro lado es un rezo autocomprometedor o autocondenante, porque si una persona Barminan adopta las conductas goístas, hay egoístas y hay egoístas, las conductas goístas, me dijo un goy que está en proceso de conversión, está estudiando, un taxista que viene a dar servicios a los muchachos, los lleva al aeropuerto. Un día me llevó al aeropuerto para un viaje que iba a un seminario y me dice, Rabino, mire, yo le voy a decir las conclusiones que he llegado, la diferencia que hay entre los Yudim y los Goyim. Me lo está diciendo un Goy. Dice, a los Goyim, a Kadosh Baruj Hu les dio A, B, C, D. Y a los Yehudim, Hashem les dio obedece. Unos son ABCD y otros son OBCD. Obedecer. ¿Ok? El Yehudí, la esencia del Yehudí. Luego me dice, ¿cuál es toda la diferencia que hay entre el Yehudí y el Goy? Una letra. Digo, ¿por qué? Dice, sí, uno es Israel, uno es Ismael.
Es una R o una M. Se escriben igual. Israel e Ishmael. Digo, ¿qué me quiere decir con eso? Si toda la diferencia que se marca es con una sola letra. Digo, ¿por qué? Si los goyim todo el tiempo están con terapias y los yudim están con torapia. Es una E y una O. Toda la diferencia es una letra. Que Shemshi Daltanu, y es verdad, también la moda de las terapias nos entró. Me contó una vez un familiar mío que su hija llegó de la escuela y dijo, mamá, ¿por qué no me llevas a terapia? Le dice, ¿Barmina? Le dice, es que todas mis amigas van. Ya se siente acomplejada que no va a terapia. ¿Y eso es por qué? Porque falta terapia. La persona tiene que saber, tenemos que aprender Ejaya Sheba Badad, cómo habitó desolada. ¿Sabes por qué? Porque falta en Am Levadad. O Levadad o Badad. ¿Qué diferencia hay entre Badad y Levadad? Una L. Ya seguimos con la letra, ¿no? Una L. Pero no es L. L es para los goyim. Para los yudim, ¿qué letra es? Lamed. ¿Qué es Lamed? Limud. Cuando hay estudio, es Levadad. Si no hay estudio de Torah, te haces Badad. Ejaya Sheba Badad, te quedas desolado. Si tú quieres convertir la desolación en aislamiento, en blindaje, es de Badad a Levadad. Aumentale una lamed, pon una lamed al principio, ponle estudio de Torah al pueblo de Israel y lo vas a convertir de un pueblo desolado a un pueblo aislado y blindado y protegido. Es lo que empieza a lamentarse el profeta Jeremías, Irmiyahu. Ejaya Sheba Badad, como un pueblo aislado al final acabó desolado. ¿Por qué? Porque le quitaron la lamed, quitaron el estudio de la Torah. Porque Hiya Sheba Bagoim, ellos habitaron Bagoim. ¿Qué es Bagoim? No dice que habitaron entre los Goim o en las ciudades de los Goim. Habitaron Bagoim, habitaron mezclados con las ideologías goístas. La persona tiene que sentirnos, es un tema difícil de abordar así tan rápido, porque tenemos que tratar de cuidarnos lo más que podamos, que si alguien nos vea en algún otro país, que no se dé cuenta que somos mexicanos, que no se dé cuenta, que no vea la tortilla, que no vea el chile. ¿Okay? ¿Por qué? Pues yo soy yehudí, yo como lo que comen los yehudí, y comen gefilte fish o no sé qué otras cosas. Un ejemplo, estoy diciendo nada más esto. La persona sin darse cuenta se va mexicanizando, se va americanizando, se va argentinizando, y eso es lo que hace lo contrario de Am Levadad, del pueblo aislado. Un pueblo que trata de poner sus ojos a ver cómo puedo copiar ideas ajenas. Ya que mencionaron, al final de la charla voy a leer una carta que me llegó por email, por correo electrónico hace 2 días. Yo tengo Baruch Hashem, Siatad Ishmaya, ayuda del cielo. Cada vez que necesito algo para alguna conferencia, Hashem me la manda. Estaba viajando a Argentina a un seminario hace 2 semanas y no tenía tema nuevo, era en seminario nivel 2. Hay gente que ya estuvo en un seminario que quieren subir un poco más. Y no tenía temas nuevos, no traía temas nuevos, me faltaba material nuevo. Subo al avión de Mexicana y ahí me tocó viajar al lado de un piloto de Mexicana, que le dieron de vacaciones, le dieron gratis a él y a su familia. Estaba el piloto al lado y su hijo de 14 años para la Unión de Guadalajara. Y empezó a platicar quién es usted, qué son los judíos, qué es judíos. Y dice, judío y árabe es lo mismo. No, así me preguntó él. Dice que los judíos y los árabes es lo mismo. Lo vale, no me lo alejen. Lo vale. Que sepamos que estamos más alejados de los árabes que de los hijos de Esav. Así lo dice Rambán en la Perashá. Lote Taevad Miki Ajijaú, dice Esav se llama hermano y Ishmael no se llama hermano. Bené Keturá son Bené Pilegesh y Bené Esav son hijos de Rivka. Hijos de Rivka, ahí la Torah los llama hermanos. A los de Esav sí los llama hermanos, a los de Ishmael no los llama hermanos. Una vez una persona, había una conferencia aquí en México hace muchos años, más como 20 años, una conferencia sobre el tema de la asimilación, y una persona levantó la mano y dijo, ¿qué acaso los goyim no son nuestros hermanos? Y no sé qué, empezó a decir así. Entonces el jajá muy inteligentemente le dijo, claro que sí, nosotros con los goyim somos hermanos, y no se puede casar un hermano con una hermana. Okay, por eso está prohibida la asimilación. De todos modos, me preguntó este chavito de 14 años, dice, ¿los árabes y los judíos son lo mismo? ¿Es lo mismo? Porque primera vez en su vida que veía a un yehudí, le dije, no, nosotros somos el pueblo de Israel, no listo un poquito en la Biblia, no sé qué. Entonces va a decir, bueno, que sí, que otra.
y saca el joven una revista del vuelo de Mexicana, las que ponen, las que cambian cada mes, y está leyendo, y yo estoy con mi Humash preparando mis shiurim, mis cosas por un viaje largo de 8 o 9 horas. De repente el niño abre la revista y me dice, a ver, le puedo hacer una pregunta, y dice, ¿este que está aquí en la foto es usted? Digo, ¿cómo yo? Dice, ¿qué pasó? Había un reportaje en la revista Mexicana, el que va a viajar, viajó un reportaje de una boda religiosa en Bnei Brak. ¿Cómo es una boda ortodoxa en la ciudad de Bnei Brak, en Israel? Y empezaron a traer cómo bailan los hombres y las mujeres separados, cómo le ponen el gártel y cómo le hacen la jupá y cómo es esto. Todo un reportaje, y había foto de uno que un poco se parecía a mí, nada más por el sombrero y el saco. Y dijo, pues lo que era yo. Dice, justo me tocó estar al lado del que está en la foto. Eso es Maaseh Sheaya. Entonces agarré la revista y me la guardé. Yo nunca agarro esas revistas, me la guardé y la llevé al seminario. Dije, aquí ya tengo algo para que veas que cuando el Yehudí se aísla y hace sus conductas como eran originalmente las bodas separadas con Kedushá, con Tahara, genera admiración, es causa de reportaje. El otro estaba impresionado, me preguntó cómo es y cómo no es. Llegando allá al seminario, llegué el jueves en la mañana, jueves en la noche tomé el vuelo a Mar del Plata, llego al hotel, por supuesto con mi computadora, ya saben, no se puede sin eso, puse mis condiciones, que haya internet, wifi, inalámbrico, todo está bien organizado porque es mi trabajo, ya estoy hoy en día muy relacionado. Me instalaron ahí en la habitación donde tenía ahí, llegué a las 10 de la noche, me instalaron la computadora, la portátil, la impresora, pedí impresora para imprimir antiguas y voy a bajar mis correos electrónicos. Y me llega el correo electrónico, ese no lo tengo impreso, pero ahorita van a traer la computadora y se los puedo leer de allá adentro. El correo electrónico dice, después se los voy a leer al final de la charla, ¿ok? Al final de la charla voy a leerle este que me llegó hace 2 días, y el otro que me llegó llegando a Argentina, al seminario de hace 2 semanas. Rabotai, el profeta Irmeyahu, que dijo sobre sí mismo, Ania Geber Raoni, yo soy el hombre que vi el sufrimiento, yo soy el hombre no se distraigan, ellos van a trabajar aquí, van a preparar la computadora y la proyección. Nosotros vamos a seguir aquí con la derashá. Dijo el profeta Irmeyahu, Ania Geber, yo soy el hombre que vi el sufrimiento de mi pueblo. El profeta Irmeyahu estuvo en la construcción y en la destrucción del Bet Hamikdash. Cuando Nebuchadnezzar mandó a su ministro de guerra Nebuzaradán a destruir Jerusalén y a desterrar por Israel, le advirtió, dijo, hay un tzadik ahí que se llama Jeremías, cuidadito con él, me lo cuidas y no me lo toques y no permitas que nadie le haga nada y lo tratas como un rey, porque si hay un problema con él estamos perdidos. Así le dijo, le advirtió, cosas que Yehudim a veces les cuesta entender. El Goy Nebuchadnezzar de Babilonia sabía que cuidadito con meterte con los tzadikim, si tocas al tzadik estás perdido. Los otros sí porque pecaron, pero con el tzadik no lo puedes tocar. Y cuando bajaban de Jerusalén a Babel, todos los Yehudim, los sobrantes que quedaban encadenados como prisioneros de guerra, iban miles y miles, hombres, mujeres, niños, ancianos. El profeta Jeremías iba caminando al lado de ellos, no iba encadenado porque al contrario iba con custodia de parte del gobierno caldeo, y él les decía a los Yehudim, cuántas veces les advertí, cuántas veces les dije, ¿por qué no me hicieron caso? Cuánto quisiera yo que me hubieran hecho caso de antes, ¿por qué no me creyeron? Así les decía, y en un momento de tanta angustia, el profeta Irmeyahu cuenta en el Midrash, se metía debajo de las cadenas de los Yehudim y decía, yo quiero estar con ustedes, yo quiero jalar con ustedes, no puedo sentirme que ustedes están sufriendo, yo estoy aquí custodiado y alimentado y nutrido, quiero sufrir con ustedes. Y venía el rey, el jefe de guerra de los caldeos, y lo sacaba de las cadenas a profeta Irmeyahu. Después de unos años que se destruyó Bet Hamikdash y estaban en Galut Babel, el profeta Irmeyahu, autorizado por el rey Nebuchadnezzar, regresó a Jerusalén para ver con sus ojos la destrucción. Y por supuesto, pues
el que vio la construcción y ve la destrucción, pues algo que no se puede. La Gemara dice que todos los que estuvieron en una y en la otra, en la construcción y la destrucción, no tenían apetito para comer carne, para probar una gota de vino, no podían, no les daba el estómago de ver tanto poder, nivel tan alto. Israel llegó a ser, en los tiempos del rey Salomón, la potencia mundial número 1. Shlomo HaMelech Malach Bekipá quiere decir Tajat Kipat HaShamayim. El rey Salomón reinó de un extremo del mundo a otro. Todo el mundo estaba subyugado al rey Salomón y le pagaban impuestos. El poder que tenía, aún después de las guerras y después de todo, Israel seguía siendo una potencia, era la potencia mundial número 1. Lo eminu mal Geeret, dice Megilat Eja. No creían los reyes de la tierra, no creían. Cuando alguien decía que alguna vez, una hipótesis, que pueda llegar un enemigo a los portones de Jerusalén, lo eminu, nadie creía, decía es imposible, con los soldados que tienen, con la fuerza, con las armas que tienen. Era el país, era la cultura, el país inteligente, sabio, fuerte, poderoso, ejército, templo sagrado, Kohanim, Levín, Israelín, profetas. Era completo en todo, no había forma de poder romper esa estructura. Así lo eminu mal Jerez. Y el profeta Jeremías, después de 10 años de la destrucción, volvió a ver Jerusalén. Y hay una historia que la cuenta, está escrito en los libros de la historia de los griegos, no sé si de los griegos o de los goín. Ahí cuenta así, cuenta que un filósofo, según lo que dice aquí, era el filósofo. Esto está escrito en el libro Torah Ta'olá de Rabbi Moshe Isserlish, que estuvo hace 300 años aproximadamente. El Ramá, que es la Gá de Shulchan Aruch, tiene un libro que se llama Torah Ta'olá, y ahí escribe así, que el profeta Yirmiyahu Anabí tuvo una entrevista en Jerusalén con el filósofo Aplatón. ¿Quién era el filósofo Aplatón? Platón. Pero en el lenguaje, en griego se dice Aplatón, y así lo conocíamos también en el lenguaje bíblico, en la Torah se llama Aplatón, en la literatura hebrea. Y Platón le formuló 2 preguntas a Yirmiyahu. Primera pregunta: Lama taboje alabanim. Yo veo que estás llorando, era Tisha B'Av. Veo que estás llorando. ¿Por qué estás llorando? Pues porque está destruido. Dice, ¿por qué lloras por piedras? ¿Quién llora por piedras? Si uno llora Barminan por un familiar que se fue o por algo, está llorando por vida. Está llorando por algo que tiene, pero está llorando por piedras. Piedras van, piedras vienen. Entonces construye otro. ¿Qué está llorando por piedras? Pues dentro de lo profundo de nuestro corazón también tenemos esa pregunta, aunque nos da pena de decirla. ¿Sí? ¿Qué? Hay destrucción, Baruch Hashem, Tecamachalco, Bosques, Reforma, Polanco, Interlomas, Bosques de las Lomas, departamentos, casas, Acapulco, playas, Miami, viajes, jumbos, aviones, ya está disponible el que quiera, el que pueda, ya salió a la venta. El primer boleto del viaje a la luna cuesta $100 millones. La semana pasada salió. Ya anunciaron que quiera viajar a la luna, también tiene. Entonces, Maalesh, Betamigdash, Betamigdash, está bien, Betamigdash, es algo muy bonito. ¿Por qué lloras por piedras? Así le preguntó Platón a Jeremías. No te queda a ti, a una persona de tu categoría, llorar por piedras. Alguien tan espiritual que llore por algo tan material. Y segunda pregunta le preguntó, ¿por qué lloras por el pasado? Aunque sea algo que amerita, que no sea piedras, que sea una vida, que sea algo que sí podría tener lógica llorar. Pero ya pasó. Una de las reglas número 1 para triunfar en la vida es no cruces el puente antes de llegar a él, y no llores por leche derramada. Es decir, no adelantes a los sucesos. No, es que yo conozco gente que no duerme de noche porque está pensando cómo va a casar a sus hijos.
Le digo, ¿y cuál hijo si no tienes todavía? Bueno, cuando me case y los tenga, ¿cómo los voy a casar? Okay, hasta eso puede llegar la persona a estar pensando, no cruces el puente antes de llegar a él. Uno ya no duerme 2 o 3 noches por lo que déjate majar. Yo recuerdo cuando éramos chiquitos, los viernes, le preguntamos a mi papá, este domingo ¿a dónde nos vas a llevar? El domingo nos sacaba un domingo a la feria. Este domingo ¿a dónde nos vas a llevar? Nos decía, de aquí hasta el domingo, Baruch Anoten Haim. De aquí hasta el domingo voy a hacer programa. ¿Sabes cuánto falta de aquí hasta el domingo? Falta que sea viernes a las 5 de la tarde, viernes a las 6, viernes a las 7, que vayamos al Knis, que digamos Kabbalah Shabbat, que regresemos, que digamos Shalom Aleichem, que cantemos el Kiddush, que hagamos Netilat Yadayim, que hagamos Amot Tzvi, que digan Divrei Torah Shulchan, que canten, que bailemos alrededor de la mesa, que digamos Birkat Hamazon, que vayamos a dormir, que nos paremos en la mañana, que tomemos el café antes de la tefila, que vayamos al Knis, que escuchemos el Sefer, que escuchemos la de la Shahar Sakam, que volvamos a la casa, hagamos otra vez Kiddush y otra vez. Me empezó a contar todo. Dice, desde ahora voy a pensar ahorita hasta el domingo, desde ahora me voy a preocupar. Hay un dicho que dice la Gemara Masejet Sanedrín, no te preocupes por el mañana si no sabes qué va a pasar hoy. Mahar yabo, ese mañana, venenu, quizá nunca va a llegar. Venimtza mitztaer alolam sheeno shelo. Resulta que está sufriendo por un mundo que no es de él. La persona está preocupado qué va a hacer el lunes, y quizás el lunes nunca va a llegar. Sí, mañana hay que pensar mal, pero va a llegar, pero vamos a estar ya con el Mashiach. ¿Qué pasa si en Tisha B'Av dice que se va a construir el Tamidash? Mañana a la tarde, Nahamuna Hamami te cabe Shofar Gadol de Jerutenu. Y la remodelación que teníamos pendiente, ¿qué vamos a hacer con ella? Y la boda, el Knis, ¿dónde se va a hacer? Hay lugares en Jerusalén para la boda del Tosco. No te preocupes por el mañana, si no sabes qué va a pasar. El Jafet Haim, cada vez que hacía una cita, cada vez era regla. Una cita decía, nos vemos tal día a las 4 de la tarde, con una cláusula entre paréntesis, si no llega el Mashiach. ¿Cómo puedo yo programarme para el lunes? Si afalpish itmamea ilkol de ajakelo bechol yom sheyabo, si base del judaísmo es pensar cada día que se puede reconstruir, ¿cómo puedo hacer un programa yo para el lunes? La Gemara de Masejet Avodat Zarah, creo que Geta Mudbet dice 400 años después de la destrucción del Bet Hamikdash, estamos hablando hace 1537 años, 400 años después de la destrucción del Bet Hamikdash, si alguien te ofrece una propiedad en Babel, en Hutz Laaretz, en Roma, o en México, en América, o donde sea, una propiedad que vale $1.000.000, en $100, no se la compres, porque está tan cerca a la reconstrucción de Jerusalén, que estás invirtiendo tu dinero, mañana se desvalúa, mañana era Mashiach, todas las cosas se van a devaluar. Entonces, haram invertir fuera de Eretz Israel desde hace 1537 años. Imagínense qué hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado si los judíos hubiéramos hecho caso a esta Gemara? Desde hace 1537 años no compramos propiedades en Hutz Laaretz, porque en cualquier momento está ya por construirse el Bet Hamikdash. ¿Qué hubiera pasado? Digan ustedes qué hubiera pasado. Ya no estaríamos aquí, ya estaríamos en Jerusalén. Uno dice, ¿cómo? ¿No habría comercio? ¿No habría negocio? Imagínate, ¿se paralizaría el judío comerciante? Sí, se paralizaría el comercio del judío. El judío sería sabio, erudito. El judío no nació para trabajar. El judío nació para estudiar, como Adam Arishon, antes de que lo maldigan que tenga que trabajar. Pero ¿cómo? Pregunta a la gente, ¿cómo? Todo el mundo va a estudiar Torah, ¿y qué? ¿El mundo no necesita arquitectos? ¿El mundo no necesita fabricantes? Sí, es verdad. Me dijo una vez una persona, Jajam, yo estoy estudiando arquitectura, yo sé que es muy importante estudiar Torah, pero no pueden ser todos Jajam, tienen que haber también arquitectos. Claro, le dije, claro, que tienes mucha razón. Y también tienen que haber albañiles. Y también tiene que haber plomeros. Y también tiene que haber recolectores de basura del municipio. Se necesitan. No, pues yo voy a ser recolector. Oye, que todos no pueden ser comerciantes, unos tienen que recolectar basura, pues ve. ¿Qué dices tú? No, ya sé que el mundo lo necesita, porque lo haga otro. No todo lo que el mundo necesita lo tengo que hacer yo. Para eso Dios creó tantos billones de goyim. Billones. Uno dice, ¿para qué tantos?
Si tu principal es Amisal, ¿sabes para qué tanto? Para que hayan arquitectos, para que hayan dibujantes, para que hayan decoradores, plomeros, todo, hay cantidad para... Y 12 millones de Yehudim, Am, Jajam, Benagón, Agoy, Agadolazé. Así es, así debería ser. La Gemara dice 400 años después de la destrucción del Bet HaMikdash, si alguien te ofrece una propiedad que vale 1000 en 10, no la compres, porque estás enterrando tus dineros y en cualquier momento viene el Bet HaMikdash. Los Yehudim dijeron, pues, sí, pero business es business, ya se hace, todo está muy bonito para el templo, pero el negocio son negocios. Rabotai, yo les quiero hacer una pregunta. Maimónides, el Rambam, ¿era rico o era pobre? Económicamente. Económicamente. ¿Era rico o era pobre? ¿Tú qué dices? Vamos a hacer una votación. A ver, ¿qué dicen? ¿Era rico o era pobre? ¿Ah? ¿Rico o pobre? Económicamente estoy preguntando. ¿Tenía dinero o no tenía dinero? Ahí atrás dice que no tenía. ¿Tú qué dices? Acá dice que sí tenía. ¿Tú qué dices? ¿Ah? ¿Saben qué digo yo? ¿Saben qué contesto yo? ¿A quién le incumbe? ¿Qué cambia hoy a nosotros si el Rambam tenía $100 más o $100 menos? Si el departamento del Rambam medía 200 metros cuadrados, o 100 o 50 o 20, o si el Rambam dormía en una choza en el campo tirado. ¿A quién le incumbe? ¿A quién le afecta? ¿A quién le trasciende? Pero los escritos del Rambam, la Torah que él dejó, hasta hoy en día se estudia. Es lo que tenemos que saber. ¿Qué queremos de nuestra vida? Queremos, este tuvo $100,000 más, $1 millón más, 10 billones, casó, jala, Nigmar. Y 400 años después de la destrucción de Bet HaMikdash, ya deja de hacer inversiones en Hutz Laaretz, dice la Gemara. Y si tú inviertes, yo no estoy hablando ahorita de alajá, porque yo también transgredo esa alajá, todos compramos casa y todos de esto y lo otro, ok, pero la filosofía tenemos que captar lo que se está hablando. Tenemos que captar lo que está hablando. El pueblo de Israel, su corazón, entonces le preguntó, vamos a hablar de la pregunta de Platón. Platón le preguntó 2 preguntas a Jeremías. Primera pregunta, un hombre tan sabio como tú, ¿por qué llora por piedras? ¿Quién llora por piedras? Piedras no es algo que merece llorar. Y segunda pregunta, aunque sería algo que amerita llorar, ¿por qué lloras por el pasado? No cruces el puente antes de llegar a él y no llores por leche derramada. Que si no te adelantes a los hechos, porque nunca sabes qué va a pasar, nunca sabes. Dijo el Eben Ezra, así, Eben Ezra era un rabino, vamos a poner ahorita otra cosa del Eben Ezra también que relaciona con Tisha B'Av. Dijo Eben Ezra así, estuvo en el tiempo de Maimónides, fue un gran poeta. La canción Kieshmera Shabbat la compuso él, la canción Agadelja la compuso él, varias canciones básicas de Shabbat, él es el que las compuso, escribió Pirushim sobre la Torah y escribió muchos libros sobre otras ciencias, otras filosofías. Él dice así, Avar Ain, Ve'atid Adain, Ve'ove Ke'eref Ain, Inken Da'agam Enain. Solución, Jacob. A ver, repetimos. Avar, el pasado, Ain. Ya se fue. Ain, ya no está. De Atid, el futuro, Arain, que es Arain, hasta que llegue todavía. De Aové, y el presente, que eres Ain, es como un parpadeo de ojo. ¿Cuánto tiempo dura el presente? ¿Y qué? Si es así, de Agamenain. La preocupación de qué. Si te preocupas por el pasado, ya no está. Si por el futuro todavía no llega. Y por el presente es un parpadeo de ojo. Por un parpadeo de ojo estás preocupado. Sí dijo el Eben Ezra. Mi maestro Rabades agregó sobre eso del Eben Ezra. Dijo así: de oílo y pobre de aquella persona que desperdicia Sheme Bazbez de Taové Alideh Shebojea La'avar Beoznea Atid. Pobre de la persona que desperdicia su presente llorando por el pasado en oídos del futuro. Sí, a cuentas del futuro, porque si tú pierdes el presente llorando por el pasado, es a costillas del futuro. Le preguntó Platón a Jeremías 2 preguntas: una, ¿por qué lloras por piedras? Y 2, ¿por qué lloras por el pasado? Le contestó Yirmeyahu a Platón, le dijo: Atá Jajam Gadol, yo escuché de ti, Platón, que eres un filósofo muy importante.
Y seguramente como filósofo, Yesh lecha harbe sefekot ve'sheelot, tienes muchas preguntas, o los filósofos todo el tiempo viven con preguntas y respuestas y tienen preguntas pendientes. Pregúntame alguna pregunta y vamos a hablar. Entonces le preguntó, Platón dijo, a ver, pregunta número 1 tal. Jeremías le contestó al momento. Pregunta número 2, te tengo 10 años pensando en esta pregunta. Dijo, ahí va la respuesta. Le estuvo preguntando 20, 30 preguntas dificilísimas y el Mediao se lo contestó así. Platón se volvió loco. Dijo, yo sabía que los judíos eran inteligentes, pero ¿de dónde tanta inteligencia? ¿De dónde? Dijo, de esas piedras que estoy llorando. De esas piedras. De toda la inteligencia que yo tenía, la recibí de esas piedras. Ahora entiendes por qué lloro por piedras. Yo no lloro por piedras. Yo lloro porque de ahí recibí toda mi inteligencia. Y sobre la segunda pregunta que me preguntaste, ¿por qué lloras por el pasado? Le dijo el profeta Irmiyahu, Yesh li tirutz al shelateja, tengo una respuesta. ¿Por qué el judío llora por el pasado? Abalani lo yachol lomar leja ki ata lo tabin. Pero no te la puedo decir porque no la vas a entender. La primera pregunta, ¿por qué lloras por piedras? Porque esas piedras son las que me hicieron a mí inteligente. Por eso no tiene piedras. Piedras que nutren. Las piedras del Bet Hamikdash eran Kihijof Matchem Uvinatchem Leneamim. Por eso yo lo puedo. Y la pregunta del pasado, tengo respuesta, pero aunque te la diga no la vas a entender. No es la misma, ¿no? O sea, el pasado de que tenía toda la inteligencia. Bueno, dice acá, dijo el Rab Mashiach de Yeshiva de Leikud, todo Yehudí mayor de Bar Mitzvah tiene que entender lo que Platón no podía entender. Exigen a cada Yehudí mayor de Bar Mitzvah que entienda algo que Platón, el profeta Jeremías, no te lo puedo explicar porque tú no lo vas a entender, pero cualquier niño Yehudí de mayor de Bar Mitzvah ya lo puede entender. ¿Qué es llorar? Entonces, ok, es la sorpresa de vas a poner pantalla completa. Es el cóctel en vivo en estos momentos. Esas piedras, las que me llamo lloraba. Ahí lo van a poner, lo van a poner en la pared a ver si se ve. Venezuela aquí lo oído. No, aquí me. ¿Ah? ¿Quieres probar sobre la pared directa? A ver. Más lejos, un poco más lejos. Tagdir Tatmuna, agranda la imagen. La otra es. Pon el cóctel de ponla de adentro, a ver. Ok, ahorita lo vemos, está en vivo, así que no se van a perder nada, todo el tiempo lo van a ver. Rabotai, ¿cuál es la respuesta a la segunda pregunta de Platón a Irmiyahu? Es una página nueva, que apagan luces sobre esas piedras. ¿Y sus matas aquí en Hashmal? Arriba el techo. En la pared. A ver, o en el techo. ¿Quieres probar en el techo? Te la hace acá. Te la hace encima de acá. A ver si llega. Ya está trabado. ¿Vas a reiniciar? ¿Vas a reiniciar? Ok. Eso. Está el cóctel en vivo. Está la gente rezando ahí. Se escucha el audio, también se puede escuchar los Kadish y los rezos y todo. ¿Los Shomim? No, yo a ver, pon el audio a ver si se escucha.
la pared. Más. ¿Cómo? Ok. Está muy lejos. Está en 90. ¿Cuánto está? 19. Ok. Lo que pasa es que está muy lento el servicio de allá. El internet, la cámara. O sea, pero dice, no es la cámara. Ok. Ahí pueden escuchar como leen Megilat Eja y todo en el hotel. Ahí es mañana ahora. Son las 8 y qué? ¿Qué hora son allá? 8:50. 8:49. A ver, Morja. A ver, alguien, se necesita alguien que se suba ahí para ayudar. Otro de este lado, una silla aquí. Trae esa silla para que lo ayuden de aquí. Ah, en el techo. En el techo. Claro, no sirve. Julio para que apoyen ahí unos libros. Está sin Sfarim. Y más Sfarim. que en la otra imagen nada más que hay menos gente en la cámara que la de afuera. Ponla de afuera. A ver, dale más libros. Yurex. Sí, en el cajón de plástico. El mueble de plástico. Ahí va. ¿Ah? Dame la llave. El cajón de plástico. Bueno, mientras ellos tratan de acomodar, vamos a seguir con la conferencia. Rabotai,
La segunda pregunta que le preguntó Platón al profeta Yirmiyahu: ¿qué caso tiene llorar por el pasado? Bueno, cuando estaba regresando del seminario de Argentina hace 2 semanas que les comenté antes, en el aeropuerto ahí me perdí, el avión se atrasó, estaba buscando la sala de American Express para descansar un poco, se atrasó, entonces pregunté en un puesto de libros ahí arriba, ya estaba después de migración, ¿dónde está la sala? Me dijo, está al lado, y veo un libro exhibido así, estaba a primera vista, un libro escrito por un goy. El título del libro me llamó la atención: La historia del pueblo judío, escrito por Thomas Johnson. Es un hombre que escribió Paul Johnson, que escribió 30 libros sobre historias de pueblos, y es un goy que escribe sobre el pueblo judío. Dije, la verdad, me lo voy a comprar para poder leerlo en el avión, en el baño del avión. ¿Ok? Sí, porque en el avión estudio Torah, pero si tengo que entrar al baño no estudio Torah. Entonces ahí meto libros de cultura general. Aquí también en la casa lo tengo en el baño, cuando hay un poco de tiempo ojeo. Y ahí vi cosas que me llamaron mucho la atención, reales, sobre la historia del pueblo de Israel. Ahí dice que empieza el prólogo, que el pueblo judío es el pueblo más tenaz de la historia. El pueblo judío es el único pueblo que tiene documentada historia de 3.000 o 4.000 años desde su existencia hasta hoy, paso por paso. Lo que fue, lo demás son todos teorías, inventos. El único pueblo que tiene una historia fidedigna y clara y precisa. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención, y dije, esto está bueno para Tisha B'Av, dice ahí que el pueblo judío ha creado un lazo sentimental muy especial con las ciudades sagradas de la tierra de Israel. Y empieza a hablar, por ejemplo, de la tierra de Hebrón. Hebrón es donde están enterrados Abraham, Isaac y Jacob. Ahí cuenta cómo fue, en este libro cuenta cómo fue que Abraham le compró la propiedad para enterrar a Sará. Y de ahí se enterró también Isaac y Rivka y Jacob. Lo que él no sabe porque no es judío y no tiene acceso a nuestra información, que también ahí está enterrado Adán y Javá. Son 4 parejas que están enterradas en Matapela. Los 3 patriarcas están enterrados ahí, y los judíos tienen cientos o miles de años un vínculo muy especial con la ciudad de Hebrón. Le dices Hebrón y sienten que es la ciudad sagrada, ir a Kodesh, Hebrón. Pero algo dice curioso del pueblo de Israel, y ese es el punto que yo quiero desarrollar como respuesta a la pregunta de Platón a Jeremías. Dice, el pueblo de Israel quiere mucho a sus lugares sagrados, pero de lejos. Es algo paradójico. Hay judíos que ni saben en qué posición geográfica está situada Hebrón o Israel o Jerusalén, pero dices Jerusalén, ay, me desvivo por Jerusalén, me desvivo. Yo conozco Yehudim que no conocen Jerusalén, Yehudim de 40, 50 años que tienen dinero y que conocen París y conocen toda Europa y Indonesia y África y China, pero nunca se me ha dado ir a Jerusalén. Pero cuando lo ves rezando en el templo Rosh Hashanah y Kippur, Jerusalén, se le salen las lágrimas, Jerusalén, mira Kodesh. Es algo muy curioso del pueblo judío, que tienen un vínculo muy fuerte con los lugares sagrados, pero lo tienen de lejos. Dice, es el pueblo, único pueblo
que toda su historia ha estado más tiempo fuera de su tierra que dentro de su tierra. Y es verdad, de los 4.000 años que se fundó el pueblo de Israel, desde Abraham vino, ¿cuántos años tuvimos patria? ¿Cuántos años tuvieron de Israel? Muy pocos. En proporción, 1/3 de la historia teníamos tierra y 2/3 sin tierra. ¿Y cómo puede ser que los judíos quieren tanto a Jerusalén pero de lejos, verla por película? Les gusta verla en vivo pero de lejos. Pues te gusta tanto el cótel, pues ve a vivir allá enfrente al cótel, ve a vivir allá. Sí, pues ahí no hay Reforma, no hay Centro, no hay Chapultepec, no hay tortillas, no hay esto. Pues ¿cómo me voy a vivir ahí enfrente al cótel? Está bien, de visita, de turismo o por video, se ve bien. Yo creo que después de esto, si lo hacemos un poco más profesional, me voy a cobrar la entrada, y la gente va a ahorrar el boleto de avión, si aquí se ve en vivo, ya se escuchan los rezos, todo lo que más quieres. ¿Cuál es la filosofía de esto? Rabotay. Y otra pregunta que iba a decir hoy en la conferencia, pero antes de la conferencia abrí las noticias, cuando estábamos programando esto antes de entrar, abrí las noticias de Israel y dije, híjole, ya se me echó a perder la conferencia. La pregunta que tengo es la siguiente: tenemos más de 50 años con el Estado de Israel. Israel es nuestro, Yani, nuestro, de los gringos. Y Jerusalén es nuestro. Jerusalén, Shel Zahab, Shel Nehoshet, Shel Or, Aló de Kol Shirai, Haniki, no, yo soy tu violín, nunca la vamos a volver a perder, nunca, jamás, la soltaremos. ¿Está bien? Y cada año en Tisha B'Av, en el Kotel, decenas de miles de personas se sientan a llorar por la destrucción del Bet HaMikdash. Me contó una persona que acostumbra ir cada año ahí, dice que van los jóvenes del lado de los hombres, las jovencitas del lado de las mujeres, se sientan en el suelo toda la noche hasta las 6 de la mañana. Empieza a las 9 de la noche, hasta las 6 de la mañana están o llorando, o leyendo, o rezando, o escuchando algo, y luego rezan Batiquín. Todos los años llorando por la destrucción del Bet HaMikdash. Tengo una idea original, y creo que a nadie se le haya ocurrido. Pues una campaña, una colecta. Yo creo que el varo suelta, y el otro también, es una colecta para construir el Bet HaMikdash. Colecta Zafra de Brasil, ya hablé con él, le digo que no hay ningún problema, que él participa en un dinner pro construcción de Bet HaMikdash. ¿Cuánto juntamos? Les aseguro que sobra la lana. ¿Y cómo a nadie se le ocurrió? Moy, vamos a construirlo. No está, ya nos ahorramos Tisha B'Av. Hace Bet HaMikdash. ¿Qué pasa, Kohanim? Ahí está un Kohen, aquí está otro Kohen. Les enseñamos un poquito los alajot, los vestimos con las piedras y vamos a dar servicio y traemos. ¿Por qué? Es lo que Jeremías no entendía. Las piedras, no las piedras. Él veía que estaban llorando por la destrucción de un edificio. Oye, ¿no tienen arquitectos? Yo les presto, le dijo Platón. En Grecia hay muchos arquitectos para volver a reconstruir el Bet HaMikdash. ¿Cuál es el problema? ¿Qué falta? ¿Lana? No falta, sobra. Arquitectos, sobran. Albañiles, sobran. Fuerza de voluntad, sobran. Si me dice a mí que tengo que ir yo, Shaul Malek, a poner los ladrillos, claro que voy, pago para entrar. ¿Quién no? Y entonces, ¿para qué tanto relajo? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué dije que me echó a perder la conferencia? Porque abrí las noticias de ahorita y decía en las noticias, una página no religiosa, Mi Ibne Bet HaMikdash Ashlishi. Así estaba el título. Me metí, hice doble clic, no alcancé a leer todo el artículo. Pero dice que hay varias sectas en Israel, que es movimientos pro Bet Mikdash Shelishi. Así, de campaña, de hablar con la ONU para que la autoricen y para convencer a los árabes que quiten la mezquita de Omar. No sé qué. No, seguramente si les traigo todo el artículo se van a empezar a descostillar de la risa, ¿no? Pero hay grupos, hay algunas sectas de fanáticos que están proyectándolo, pero por supuesto no van a trascender, no se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata que estamos llorando por la destrucción del Bet HaMikdash? Estamos llorando por piedras, Rabotay. Voy a agarrar la Perashá, un mensaje pequeño en la Perashá Hayez Sarah, donde se habla de la muerte de la matriarca
donde Abraham Avinu fue y compró Hebrón, Meharat Machpelah, para enterrar a su esposa. Dice el pasuk: Vayabó Abraham, y vino Abraham lispot le Sará velivkotá. Vino Abraham para enlutarse por Sará, velivkotá, velivkot otá, para llorar a ella. ¿Qué quiere decir para llorar a ella? ¿Cómo se tiene que decir en lenguaje correcto? Para llorar por ella. Livkot alea, no livkot otá. ¿Qué quiere decir llorar a ella? Dice aquí el Eben Ezra: Livkotá, dice, Livkotá es Livkot alea, llorar por ella, pero la Torah no dice llorar por ella, dice llorar a ella. Cuando dice que lloraron por la muerte de Moshe, se vaivku et Moshe, lloraron a Moshe. Cuando murió Aarón, vaivku oto sheloshim yom, lloraron a él, no dice lloraron por él. ¿Qué diferencia hay de llorar por él o de llorar a él? Dice aquí abajo un comentarista que se llama Abiezer, dice así: Humana amu dibre aracualti. Qué agradables son las palabras que dice Aracualti. Aracualti es un comentarista de aquella época, que dice así: Shekatav Ken, escribió así, la Torah siempre escribe llorar a, no llorar por, Lirmos, para enseñarte, Debekut haboje y mi shehabeji alodotav, Benaasu keguf echad, Dejen vayeb oto aviv ayen sham. Te viene a enseñar un secreto muy grande: la unión del que llora con el llorado, con la causa por la cual se llora. El que llora se une con aquella cosa que se llora por ella, y se convierten en un solo cuerpo, el que llora con el llorado. Hago pele play lo que está escrito aquí. La persona se une, su alma se une a las cosas que llora. Tengo un cassette, no sé si está muy propagado, que dice: dime por lo que lloras y te diré quién eres. Si lloras por un tzadik, por Moshe Rabenu, eres Moshe Rabenu. Si lloras por Aarón HaKohen, eres Aarón HaKohen. Si lloras por Bet HaMikdash, eres Bet HaMikdash. Si lloras porque no vino la Yishire, si lloras por el refrigerador que se descompuso, si lloras por un coche, si lloras por jitomate, si lloras por tonterías, fueron detrás de las vanidades y se convirtieron en un pedazo de vanidad. La persona lo que llora es uno. Es muy delicado llorar por tonterías. Bajó Tilkeva Laila, lloraste sin causa, ahora vas a llorar con causa. Si lloras por la ausencia de Bet HaMikdash, te haces parte del Bet HaMikdash. Si lloras por la ausencia de Aarón HaKohen, te haces parte de Aarón HaKohen. Si lloras por la ausencia, y si la persona Barminan llora por la ausencia de un ser querido, se une a ese ser querido, ¿y de qué sirve? Sirve de que todas las mitzvot que haces tú le sirven a él porque estás unido a él. Esa es la estrategia de llorar por un familiar querido, y de esa manera lo estás favoreciendo, porque al unirse a él, las cosas buenas que hagas se le pueden acreditar a él. Es el secreto, la filosofía del llanto, el concepto de llorar existe en la Torah. Por eso le dijo Platón, mi amigo Platón: lo que te voy a decir ahora no lo vas a entender. ¿Por qué? Porque tú piensas que estamos llorando por una cosa material, por un suceso físico. Entonces, si es un suceso material y físico, es algo del pasado, y por el pasado no merece llorar. Pero si yo estoy llorando no por algo físico, sino por algo espiritual, la prueba es que tenemos el Estado de Israel 50 años y nadie siquiera se le ocurrió iniciar la primera piedra del Bet HaMikdash. Vemos que el tema aquí no se trata de piedras y de construcción y de arquitectos y de dinero. Se trata de algo mucho más espiritual que no se puede construir por un ser humano. Si yo estoy lamentando algo espiritual y llorando algo espiritual, ya no es cosa del pasado, sino es cosa del presente. La persona tiene que saber que por medio de las lágrimas que uno llora por el Bet HaMikdash, el arma más poderosa que tenemos nosotros para frenar la asimilación
y para que el pueblo de Israel pueda seguir adelante es esta noche. Esta noche es más fuerte que Pesach, que Sukkot, que Rosh Hashanah y que Kippur, porque todas esas fiestas todavía quedaron como tradición. Pesach, las galletas, Sukkot, la cabaña, todo ya le hicieron el simbolismo, pero ¿a esto qué? ¿Esto qué? Esto es recordar que somos judíos y estamos fuera de nuestra tierra, y aunque tenemos el Estado de Israel, está muy lejos de ser el Geulah, el Mashiach que estábamos esperando. Moray Berabotay, hoy más que nunca, el concepto, las cosas espirituales, escuchen este secreto, las cosas espirituales se adquieren no con dinero. Entonces, ¿con qué se adquieren? ¿Con qué? Con acciones tampoco. Las cosas espirituales no se adquieren ni con dinero ni con acciones. ¿Saben con qué se adquieren? Con emociones. Dime lo que te emociona y te diré quién eres. Todos dicen que para educar a los hijos lo principal es el ejemplo. Lo principal no es decirles, sino hacer. Una vez llegó un señor aquí y me dice que su hijo cumplió Bar Mitzvah, me invitó a Bar Mitzvah. Le digo, ¿y su hijo se está poniendo el tefilín todos los días? Dice, sí, todos los días le insisto que se lo ponga. Le digo, ¿y usted se lo pone todos los días? Dice, yo desde que entré a la universidad ya dejé de ponerme el tefilín. Pero a mi hijo lo estoy educando a ponerse el tefilín. Dije, yo le voy a decir a qué está educando usted a su hijo. Usted está educando a su hijo a que le diga a su hijo a ponerse el tefilín. A eso lo está educando. Porque haz lo que te digo y no lo que yo hago. Todos sabemos que el ejemplo es la educación. Pero hoy les voy a decir algo nuevo. El ejemplo no son los hechos. Hay mucha gente que da buen ejemplo a sus hijos y da mala educación. ¿Por qué? Los hijos no aprenden de lo que haces, sino de lo que te emociona. Dime lo que te alegra y te diré quién eres. Dime lo que te hace llorar. Si tu hijo ve que para ti tal una tontería es causa de llanto, entonces para él eso es muy importante. Dice, ya ves, papá lloró por eso, mamá lloró por eso. Esto es muy importante. Y si ve el hijo que el papá está triste por falta de Bet Hamikdash, está triste porque no se paró un día a rezar con Minyan, entonces él siente, aprende más de las emociones que de las acciones. Tú tienes que educar a tus hijos a través de las emociones, no a través. Pues digo, Tisha B'Av es la garantía del futuro del pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel? Escuchen esta filosofía que increíble, así me salió estos últimos días. ¿Por qué el pueblo de Israel ha vivido más tiempo fuera de Jerusalén que dentro de Jerusalén? Y dice este goy que escribe en la historia que es algo paradójico, que los judíos todo el tiempo están hablando y rezando por Jerusalén, pero no van. Entonces, normalmente yo lo he tomado como un punto de crítica. Eso demuestra la falsedad. Tú dices Jerusalén ya está que ni va. Ahorita lo voy a tomar en el punto positivo. ¿Sabes por qué? Porque es mejor un judío en México pensando en Jerusalén que un judío en Jerusalén pensando en México. Porque el kesher con Jerusalén no es con las piedras, no es con la tierra, no es con la patria. El kesher es con la espiritualidad. Y si tú estás acá en México y sufriendo la ausencia de Jerusalén, eres más Jerusalmi que un israelí que está pensando cuándo podré desprenderme de aquí y vivir ya en algún país fuera de Israel. Viva Mizrach, Anoji B'Ma'arav. Mi corazón está en el oriente y yo estoy en el poniente. La persona está donde está su corazón, no están sus emociones. Por eso Akadosh Baruj Hu creó una estrategia, que el pueblo de Israel esté más tiempo fuera de Jerusalén que dentro. ¿Por qué? Más me vale judíos, mi pueblo, hijos míos, fuera de mi tierra pensando en mi tierra, que dentro de mi tierra pensando en fuera de la tierra. Entonces esto que estamos haciendo ahora, nos estamos uniendo. Estas lágrimas que derramamos la noche de hoy, nos estamos uniendo a la santidad de Jerusalén. Moray Berabotay, hoy más que nunca tenemos que convencernos qué difícil es la situación que se encuentra el pueblo de Israel, el galut que nos encontramos ahora. Estamos en una de las etapas más difíciles de la Golá, de la diáspora. Dijo un rabino grande, dijo, Ribono Shel Olam, patrón del mundo, salva a este pueblo, redime a este pueblo, trae la Geulá a este pueblo, antes que ya no quede pueblo, antes que no quede a quien salvar. Y uno dice, pues eso soy exagerado. ¿Por qué? El Estado de Israel, tenemos ahí, ya son 7 millones de habitantes tiene el Estado de Israel. Y tenemos, ¿sabes? Dicen que Israel tiene 70 bombas atómicas. Maravilla. Para hacer polvo a todo Medio Oriente. A la Kefak.
¿Ya vieron qué poderosos somos? 7 millones de habitantes. Nada más que sepan que los 7 millones de habitantes que tiene el Estado de Israel, 2 millones no son judíos. 1 millón son árabes y 1 millón son rusos, que el Estado de Israel los trajo como judíos y que caminan por la calle diciéndole judío sucio, Yehudí melujlaj. Cuando se pelean con algún judío en el trabajo, la expresión natural de esos rusos es Yehudí melujlaj. Esos son los judíos que componen hoy el Estado de Israel, el futuro que tenemos. Pero eso no es poco. El Estado de Israel está en un proceso de autosuicidio. Yo no me quiero meter ahorita en política porque no es mi tema, y hay Gedolim que hablan de esto. Pero en ojos naturales de lo que está sucediendo, el pueblo de Israel, el Estado de Israel se está autosuicidando. El lunes se va a llevar a cabo lo que leímos hoy en la Haftará. En la Haftará de hoy, la Haftará Hazón dice: Arejem, vuestras ciudades ajenos las están disfrutando y ustedes son expulsados de ellas. Estás viendo con tus ojos, así la Enejem, así dice, la Enejem, con tus ojos estás viendo que las ciudades que tú construiste las están habitando pueblos ajenos. Este lunes el Estado de Israel, que tanto esfuerzo ha hecho, tantos millones y trillones de dólares y sangre se ha derramado para colonizar y poblar tierras de Israel, de muy buena voluntad, nosotros nos desconectamos para que vean todos los goyim cómo a nosotros somos pacíficos. Ya ves, estamos entregando tierras, estamos entregando ciudades con tal de lograr la paz. ¿Y qué dicen los árabes? El viernes hubo una manifestación, no fue manifestación, en Gaza, donde están los árabes, hubo una celebración. Los árabes están celebrando la victoria contra Israel, que a partir del lunes van a recibir los nuevos territorios. En esa celebración aparecieron los líderes políticos de ellos y apareció el líder más matún, ¿cómo se dice matún? Más moderado, esa es la palabra. El más moderado de los líderes es Abu Mazen, el que recibió a Arafat, que está negociando con Israel, y él se paró y dijo: esto es solamente el principio para llegar a fundar el Estado de Palestina, cuya capital es Jerusalén. Es solamente el principio de nuestra victoria. Eso lo dijo el moderado. Los no moderados, los de Hamas, Kimaleares Hamas ni Penehem, se llenó la tierra de destrucción por ellos. Ellos dijeron: si los judíos piensan, si el ejército israelí piensa que durante la desocupación, que van a desocupar esos territorios, se las van a ver tranquila, que se olviden. Nosotros los vamos a hacer desocupar bajo fuego. ¿Por qué? Porque queremos que sepan que ellos no nos están entregando nada, los estamos expulsando. Cuando estén los soldados del ejército israelí desmantelando colonias judías, van a recibir bombas de los de Hamas para que ellos puedan decir a sus poblanos: ellos no se fueron, nosotros los fuimos. Ese es el idioma de Farán. Una vez que estén regresados los territorios, los misiles más sencillos que tienen ahí los terroristas, se llaman los Tzatzot Margemá, no sé cómo se dice en español, unos misiles chiquitos que tienen, esos morteros tienen alcance bien a 4 o 5 kilómetros y pueden llegar hasta 7. Dice: los árabes van a estar a tiro de mortero de Tel Aviv de 3 kilómetros. ¿Con qué? Dice: y no hay forma, no hay ejército que pueda detenerlos. No hay. Así como los hombres suicidas, no había alguien que pueda detenerlos. No hay forma de proteger. Dice: contra esos morteros no te sirven ni las bombas atómicas. Pues, ok, échales bombas, pero te mueres tú también. Que no hay fuerza, no hay la fuerza aérea, no hay quien pueda detener esos morteros, y va a estar Tel Aviv y Jerusalén y no sé otras ciudades a tiro a 3 kilómetros de esos morteros. Eso es lo que está sucediendo ahora, pero, por otro lado, las circunstancias y los hajamín grandes de la generación dicen que es correcto lo que está haciendo el gobierno, es lo que hay que hacer.
¿Por qué? Porque no hay que rebelarse contra los pueblos, porque si no se nos echa todo el mundo encima, Europa y América. Lo que se está haciendo es lo correcto, pero es el suicidio correcto del Estado de Israel, y es lo correcto. Es lo correcto, por no hay otra cosa para hacer. No hay, porque si no lo haces, tienes otra bronca más fuerte. Es un callejón sin salida. Estamos en el principio del final de la historia del Estado de Israel. Para aquellos que pensaban que era el Mashiach. Si eso era un Mashiach, que sepan que ese Mashiach ya está por terminar. Aquellos que ya hace muchos años ya sabemos que ese no era el Mashiach. No quiero decir más cosas porque es un poco de Kitrug y no hay que hablar Kitrug, pero yo veo un poco en las noticias, las cosas que salen en las noticias, cosas que no se pueden, lo se aruma botero. Uno no puede pensar que este es el pueblo elegido. No puede uno creer, este es el pueblo elegido que Hashem escogió. Es con estas cosas, con estas historias, con estas noticias de todos los días. Mashiach está muy lejos de ser Mashiach. Entonces nosotros tenemos que buscar por otro lado. Nada más quiero leer el mail, no el de Argentina, sino este está un poco más. El de Argentina voy a leerlo después porque es un poco más de consuelo. Este es un email que me llegó hace 2 días y es un poco pesimista, pero bastante realista. Y se llama, no sé si ustedes ya lo habrán visto, porque parece que lo están mandando a muchas direcciones. Necesita un poco más de luz, porque está, bueno, voy a tratar de leerlo con esta luz que tengo. La carta está dirigida a mi hermano judío. No todo lo que dice aquí en la carta yo estoy de acuerdo. Yo voy a leer una descripción de lo que él dice, y para tomar el punto del mensaje, esto es acorde para leerlo la noche de Tisha B'Av. A mi hermano judío, si es que todavía queda alguno, feliz año nuevo 2100. ¿Ok? Está hablando 95 años más adelante, estamos en 2005, feliz año nuevo 2100. ¿Quién escribe? Mi nombre no es importante, mi identidad sí lo es. Soy el último judío. Estoy en exhibición en el Museo de Historia y Antropología de Buenos Aires. El último judío. La gente pasa, me mira, goza y sigue su paseo. En las paredes me adornan las reliquias de la cultura judía. Un Sefer Torah, una bandeja de Pesaj, un shofar, etc. Cada día me pregunto, ¿cómo fue que tantos millones de judíos que sobrevivieron por más de 3.400 años, superando todo tipo de adversidades, finalmente pudieron desaparecer? Suspiro. Me pregunto, si 3.400 años pudieron sobrevivir, ¿cómo pudieron en 100 años desaparecer? Recuerdo cuando era chico que mi anciano abuelo me contaba sobre las colonias judías a principios del siglo XX, llenas de inmigrantes ahí en Argentina. Casi 500.000 de personas había en Argentina únicamente. Sobre las entidades y organizaciones como la AMIA, la DAIA, la Maccabi, son organizaciones judías ahí en Argentina. Todo esto se ha desvanecido, desapareció, tanto aquí como en el resto de la diáspora. Intento analizar las razones, estudiar los eventos para encontrar los motivos de semejante destrucción. Tal vez fueron los cambios culturales, problemas de comunicación entre padres e hijos, la globalización. La verdad es que antes de esto, comunidades enteras ya habían dejado de asistir a la sinagoga, ya que no entendían ni sabían leer hebreo. Muy de vez en cuando había algún bar mitzvah en fonética. Las fiestas se olvidaron al igual que nuestro calendario. Dejaron de enviar a los hijos a escuelas donde había una educación realmente judía. Las mujeres dejaron de encender las velas de Shabbat y cambiaron la cena familiar por el shopping o el cine. Los hijos a la cancha, al estadio y después a la disco. Mi abuelo decía, sin embargo, que eran buenos judíos, judíos de corazón. Los rituales comenzaron a desconocerse, a olvidarse y a no tener sentido. Algunos hasta se burlaban del tefilín, la kipá o el talet. Solo el Maguen David seguía colgado al cuello. Nadie estudiaba la Torá.
Consecuentemente quedaron ignorantes de lo realmente nuestro. Se decretó que judío sin carrera universitaria era como cuerpo sin alma. Deportistas, músicos y actores eran admirados. Los grandes rabinos de barba y sombrero despreciados. Picnic en Yom Kippur, comida kasher, los padres no compraron. Los jóvenes, novias gentiles encontraron. Una vez me preguntó la maestra de inglés si yo era judío. No contesté. Me preguntó de nuevo. Le dije que no importaba. ¿Sos o no sos? En mexicano, ¿eres o no eres? Me preguntó la maestra. Bajé la vista y susurré. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Por un lado, era igual a todos. Por el otro, por más que lo intentara, no iba a poder serlo jamás. Los judíos dejaron de concurrir al templo e instituciones hasta que se cerraron todas. Casas sin mezuzá y mesas sin jalot. Los grandes prestaban dinero con intereses y los chicos tatuaban los brazos. Dejaron de enterrar a sus muertos en el cementerio judío, optaban en cambio por el parque, cementerio popular ahí. El Brit Milá a los niños lo realizaban los médicos, al igual que los abortos a las adolescentes. Más de las que pensaba, prefiero no seguir. Entonces llegó el último suspiro, cuenta el último judío, en el año 2100, que está en el museo. Llegó el último suspiro, está exhibido en el museo. Esto fue hace unos 50 años. Está hablando él de la historia en el año 2100, esto pasó en el año 2050. Dios se cansó de nuestra rebeldía. Estados Unidos cortó relación con Israel. Los países árabes se unieron y atacaron. Con 2 bombas letales. ¿Saben qué es eso, no? Bombas letales. Bombas que no explotan. Bombas letales, químicas. Con 2 bombas letales, 10 millones de israelíes fueron borrados de la faz de la tierra. Cuando esta amarga noticia se dio a conocer, los pocos judíos argentinos que quedaban exclamaron con apatía: ¡qué mal, che! Te dije que era peligroso viajar a Israel. Sin embargo, más de 170 años antes, se mataron en Europa 6 millones de judíos. Y hace unos 130 años acá en la capital federal de Argentina sucedieron 2 crueles atentados, el de la embajada y el de la AMIA. Mi abuelo me contó que aquellos judíos juraron que no iban a olvidar. ¿Qué pasó? ¿Acaso el único que se acuerda soy yo? Cuando el judío perdió su orgullo, su historia, su razón de existir, perdió todo. Yo soy el último judío, creo. En poco tiempo yo también me uniré a los demás en el cielo y hasta en el museo no quedará ni uno. ¿Qué pasó con mi familia? Si tengo hijos, sí, 2 hijos, María Pía y Cristian. Sus nombres lo dicen todo. Termino estas amargas líneas con lágrimas en los ojos, porque ahora entiendo. Siento impotencia de no haber hecho nada antes. Hoy ya es demasiado tarde. Si pudiera volver decenas de años atrás, gritaría: el judío es diferente. No despreciemos el regalo que Dios nos dio. Lo que ningún imperio y nación pudieron hacernos, nosotros con nuestra indiferencia lo estamos haciendo. Asimilación, autoexterminio. Aunque no me creas, Dios, te pido perdón en mi nombre, en el nombre de mi familia y en nombre de todo el pueblo de Israel, tu pueblo, por haberte abandonado. Firma, último judío. Esta carta es para leerla en Tisha B'Av. Dice aquí abajo, después de haber terminado de escribir la carta, si todavía, ahora ya vuelve 100 años atrás, desde 2100 a 2005, si todavía sientes algo por tu judaísmo y quieres que esta carta nunca se escriba, explora y vuelve a tus raíces. Descubre qué es lo que la Torah tiene para ofrecerte, inclusive en nuestros días. Estudia la sabiduría de Dios y encontrarás la felicidad y alegría verdadera que estás buscando.
vive una vida más espiritual y cumple las mitzvot, y de a poco taparás todos los vacíos de tu alma judía. Si quieres, envía esta carta a tus amigos judíos, tal vez ellos también reflexionen. Y por sobre todas las cosas, toma responsabilidad sobre tu esencia para no cortar esta cadena ininterrumpida por más de 150 generaciones. Esto es, Rabotai, una de las cosas que Hashem seguramente hizo que me lleguen para que el público que está escuchando reflexione. Cada uno, por supuesto, la gran mayoría de los que están aquí no pertenecemos a este grupo, a esta secta, pero tenemos que saber que si nos quedamos con los brazos cruzados e indiferentes a esta problemática, esta historia no está muy lejos de ser real. Hoy en día, lo más frágil que existe en el mundo es el Estado de Israel. El lugar más peligroso para un judío para vivir es el Estado de Israel. El lugar más fácil que lo aniquilen y que lo exterminen al judío es en el Estado de Israel. Podemos estar orgullosos de ese Estado. Eso es, y para colmo de los colmos, hay gente que piensa que tenemos que llorar si ya tenemos el Kotel, si ya tenemos Jerusalén. No tenemos nada. No nomás que no tenemos nada. Estamos peor que hace 70 años. Peor. ¿Por qué? Porque la Gemara dice, Gesed Asa Kadosh Baruj Hu, Dios hizo un favor con los Israel Yehudim, que los dispersó en los 4 puntos. ¿Por qué? Porque si alguien quiere exterminarlos, le va a costar mucho trabajo. Es difícil unir a cientos de países con una sola idea. Pero si los tienes todos concentrados, con uno que le agarre el ataque de locura, un Irán, que son Mejnunim, que no tienen control, que pronto va a tener esas armas destructivas, con que en un momento se le agarre un ataque de locura al de Irán y que diga, ahora es el momento de borrar a los judíos de la tierra, como dice acá, esto no está lejos de la realidad, esto que puede suceder. Por eso no tenemos nada más que apoyarnos en Boreolam. El otro email, que es un poco más, bastante más reconfortante, puedo abrir aquí la... Ok. Es más, si quieren lo van a poder ver ahí. Lo voy a poner para que lo lean ustedes. Abre la bandeja de entrada. Para no entretenerlos más, porque ya es un poco tarde, se los voy a decir más o menos las palabras que me escribe. Bandeja de entrada. De audio. Ahí está abajito la. Busca por la fecha. Jueves, busca 29 de julio. Escribo un email, una señora que no la conozco, y dice, yo no soy judía, usted no me conoce, pero sí yo lo conozco a usted a través de haber escuchado unos cassettes de sus charlas. Y lo que yo le quiero preguntar a usted, creo que no se identificó, no recuerdo, lo que yo le quiero preguntar a usted es si usted me puede dar un consejo de qué manera yo me puedo comunicar con Dios. Porque yo he entendido a través de sus cassettes que ustedes los judíos tienen muchas maneras de comunicarse con Él, a través del tefilín, del talet, de la tefilot, del Shabbat. ¿Lo encontraste? La fecha 29 de julio. A ver si a través de sus cassettes. Hace 4 años le hemos dado sus cassettes y desde entonces lo escucho. Y a través de ellos me he dado cuenta que es usted una persona que dice las cosas directamente tal cual son. Y es por ello que me he decidido a hacer una consulta. Empezaré por decir que siempre he creído en Dios, siempre he sabido que hay una vida después de la muerte. Lo que no tengo es una manera de conectarme con Dios.
A través de sus casetes he aprendido que ustedes son muy afortunados, pues cada uno de los actos que realizan les dan esa conexión, bendecir, rezar, Shabbat, etc. Soy consciente de que todos los actos son exclusivos para el pueblo judío y de ninguna manera los llevaría a cabo, no se trata de usurpar funciones. Pero así como el gentil que fue con Hillel y le preguntó la clave para toda la Torah, así yo le pregunto, si hay un acto en particular que yo pueda realizar, que me dé la posibilidad de esa conexión. Solo uno, un acto concreto por medio del cual yo pueda conectarme con Dios. Gracias. Eso es para aquel yehudí que siente a veces complejo de su judaísmo, que sepan que los que están afuera están buscando, no quiere usurpar funciones, pero está buscando la manera de qué puede hacer para tener algo de conexión similar a la que tenemos nosotros. Hace 3 semanas estaba estudiando con mi hijo Yehuda en la tarde, aquí tengo la grabación, entró una llamada al celular y vi que era una llamada interesante y puse grabación de llamada, ¿ok? Y se las voy a poner ahora como terminación de la charla de esta noche. A ver, un momento. Esta es de la fecha 26 de julio, 18 y 17. También este fue el cierre del seminario en Argentina. Fueron 2 días antes o 3 antes de que yo viajara. Ahorita van a escuchar. Es una señora de Miami. Por eso lo llamo ahora. A partir de ese momento empezamos mi mamá y yo a estudiar Torah y felizmente el viernes pasado, el 15 de Tammuz, hicimos la conversión al judaísmo. ¿Dónde la hicieron? Aquí en Miami, con